Hola, vamos a iniciar un pequeño bloque relacionado con el comportamiento de la roca en función del grado de confinamiento. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿qué es el confinamiento? Para que nos quede un poquito más claro. Y pues vamos a hacer una pequeña explicación partiendo del concepto de esfuerzos naturales. Entonces, imaginemos que tenemos un terreno, ¿sí? Y que a cierta profundidad tenemos nosotros un elemento de roca. Tenemos un elemento de roca. Bueno, ¿qué pasa con ese elemento de roca a esta profundidad? Entonces tenemos un elemento de roca que se encuentra a una determinada profundidad, vamos dada por una profundidad h. Listo. Si nosotros hacemos un zoom o tratamos de ampliar un poco este elemento, pues miraríamos que este elemento tenemos acá, ¿sí? Este elemento de roca, y que digamos, el peso del terreno genera unas presiones sobre este elemento, unas presiones en el sentido vertical. ¿Sí? Estaría dado por una presión vertical por el valor de gamma por h, peso específico por la profundidad. Vemos que esa presión está dada por el terreno natural, genera esa presión vertical y este elemento pues, se deformaría tanto en la dirección de aplicación de la carga como lateralmente por efecto de la aplicación de la carga. Pero digamos, ¿qué sucede? Sucede que este elemento tiene unos elementos vecinos o unos elementos de roca vecinos. ¿Qué función ejercen sobre el elemento? Pues generan una restricción a esas deformaciones laterales que el material quisiera desarrollar por la aplicación de la carga. Entonces, estos dos elementos de roca generan, digamos, una especie de reacción o una restricción para que se restrinja la deformación libre del elemento. Y a su vez estos elementos tendrían otros al lado de ellos mismos que reducen el desarrollo de las deformaciones laterales en cada uno de ellos. Digamos que esa restricción a que el elemento se deforme de forma libre, pues está relacionado con el confinamiento. Bueno, entonces ahora miremoslo un poco desde la perspectiva de una excavación subterránea. Entonces imaginemos que nosotros tenemos un terreno, ¿sí? Y que a cierta profundidad se tiene prevista la construcción de un túnel. Ese túnel, o más bien el terreno a esa profundidad, experimenta unas condiciones de esfuerzos naturales. Esas condiciones de esfuerzos naturales dependerán, por un lado, del peso de la columna litológica del terreno y, por otro lado, por efecto de los esfuerzos tectónicos que pueden llegar a tener algún efecto sobre él. Entonces, tendremos una condición de esfuerzos naturales, el terreno está en equilibrio y cuando se proyecta la excavación, generamos un cambio en las condiciones de esfuerzos naturales alrededor de la excavación. Modificamos esa condición de equilibrio, esas condiciones de esfuerzos naturales por efecto de la excavación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con un elemento que está alrededor de la excavación? Entonces, imaginemos que tenemos nuestra excavación, que tenemos un elemento acá cercano a la pared de la excavación. Imaginémonos una situación en donde pues, la pared de la excavación ya se ha deformado lo que se tiene que deformar, pensando en una situación en donde no se implementa ningún tipo de sostenimiento. Y este elemento, al estar en la pared del túnel o en la pared de la excavación, pues digamos hacia la pared del túnel donde ya se ha generado la cavidad o el espacio vacío de la excavación, pues no existe ningún tipo de confinamiento y este elemento estaría básicamente en una condición de esfuerzos uniaxiales, es decir, estaría actuando una presión en esta dirección y sobre este costado, digamos, no habría ningún tipo de presión por lo que está hacia el lado de la cavidad. Hacia el otro costado podría haber algo digamos, de presión o de confinamiento, pero pues relativamente bajo. Imaginémonos que ahora tenemos un elemento que está un poco más alejado de la pared del túnel. Al estar alejado de la pared del túnel, pues este elemento, digamos que sí va a tener unas restricciones laterales, pensémoslo así, a deformarse,
Por lo tanto, un elemento alejado de las paredes del túnel, pues sí estaría sometido a unas condiciones de confinamiento. Obviamente hay que tener presente el área de afectación del terreno por efecto de la excavación, elementos que miraremos más adelante cuando se estudien los casos de esfuerzos restribuidos alrededor de la excavación. ¿Qué pasa con esto? Pues que estamos evidenciando que existen situaciones en donde van a haber partículas o elementos de roca pues relativamente cercanos a la excavación, pero por lo menos sí dentro de la zona de influencia, que van a experimentar condiciones de esfuerzos de confinamiento que restringen la deformación libre de la partícula de roca. Es decir, que pues vamos a tener situaciones en donde el confinamiento va a jugar un papel en la respuesta del comportamiento de la roca. Bueno, imaginémonos esto en el caso de pilares. En el caso de pilares mineros, podríamos mencionar que el elemento del pilar como tal estaría sometido a unas condiciones de esfuerzo a compresión, o sea, una presión acá que ejerce el terreno sobre el pilar y el pilar pues lo estaría sosteniendo. Obviamente, si analizamos una partícula del pilar que está en la pared como tal del pilar, este elemento estaría contiguo a la cavidad como tal y el elemento pues estaría con un nivel de confinamiento muy bajo o cercano a una condición de compresión uniaxial. A diferencia de un elemento que está un poco más hacia la parte central, este elemento tendría elementos dos costados que generarían confinamiento y habría una pequeña diferencia. Bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que de forma global el pilar está sometido a una condición de esfuerzo a compresión, pero si miramos un poquito en detalle, pues van a haber unas diferencias en el nivel de confinamiento de los elementos de roca que están cercanos a la cavidad y los que están más cercanos al centro del pilar. Podríamos pensar algo similar en esta excavación que estamos observando, o sea, ¿qué pasa con los elementos de roca que están cercanos a la pared del túnel? ¿Sí? Estarían en una condición de bajo confinamiento o incluso pues, un confinamiento cero. Y si los elementos de roca que analizamos están más alejados de la pared de la excavación, pues estaría experimentando cierto nivel de confinamiento. En el caso de los taludes pasa algo parecido, sobre todo, digamos, hablando de taludes de grandes dimensiones o tajos abiertos a gran escala que pueden alcanzar alturas superiores a los 500 o incluso más de 1000 metros de altura. Eh, pues vamos a tener un confinamiento importante del macizo rocoso a través de una posible superficie de falla o mecanismo de falla. Esto quiere decir que estamos evidenciando situaciones en donde los elementos de roca pueden experimentar algún tipo de confinamiento. Bueno, en esta diapositiva observamos una excavación en forma circular sometida a un campo de esfuerzos naturales, un esfuerzo vertical, un esfuerzo, digamos, horizontal y los elementos de roca que experimentan un estado de esfuerzos en 3 dimensiones. Bueno, a su vez, estamos evidenciando el efecto de la excavación de un túnel en la orientación o la disposición de los esfuerzos que se generan alrededor de la excavación. Observen que para situaciones alejadas de la zona de influencia del túnel, la disposición de los vectores de esfuerzos naturales tienen una orientación, digamos, horizontal y vertical. Se observa, digamos, que en la orientación horizontal tenemos la mayor magnitud de los esfuerzos, porque el vector está un poquito más alargado, y la orientación vertical la magnitud del esfuerzo es menor, porque pues así lo indica la orientación de estos vectores, digamos, de forma esquemática. En la zona cercana al túnel, observemos que los esfuerzos se ajustan o la orientación de los esfuerzos se ajustan a la forma del túnel y a la forma de la excavación. Esto como evidencia de esa reorientación o redistribución de esfuerzos alrededor de la excavación. Entonces la idea es que nosotros contamos con unos ensayos de laboratorio que nos permiten a nosotros someter el espécimen de roca a una condición de esfuerzos similar a la que puede llegar a estar
experimentando digamos, alrededor de la excavación. Y para ello contamos con el ensayo triaxial en roca. El ensayo triaxial en roca es un ensayo en donde disponemos un espécimen de roca dentro de una celda, digamos que en algunos casos corresponde a la propuesta del profesor Everhook o la celda Hook, en donde básicamente tenemos un espécimen de roca que se dispone en una membrana, digamos, de caucho dentro de una cámara metálica en acero inoxidable que aloja digamos, un espacio a través del cual se utiliza aceite hidráulico, el cual se presuriza para generar una presión lateral alrededor del espécimen de roca. En este caso, la presión del espacio, o a veces denominada la presión de cámara, digamos, se genera sobre las paredes del espécimen de roca. Entonces, cuando hacemos los ensayos, pues es importante las presiones verticales que podamos nosotros controlar con digamos, la prensa hidráulica, pues sean equivalentes a la presión de cámara hasta que nosotros logremos generar la presión de confinamiento deseada. Por acá podemos observar algunos ejemplos de las galgas extensométricas dispuestas en la dirección horizontal y vertical que nos ayudan a la medición de las deformaciones unitarias. También pues va a haber un sistema de medición de la carga o fuerza que se aplica, que distribuida uniformemente sobre digamos, la cara del espécimen de roca, pues no resultará en una presión o esfuerzo que actúa sobre el espécimen de roca. Digamos que el principio es muy similar al ensayo triaxial en suelos. La diferencia es que se utiliza pues, una celda que permite la aplicación de presiones de mayor magnitud, dada pues, las magnitudes de esfuerzos que se presentan en excavaciones profundas, sobre todo cuando hablamos de grandes profundidades. Acá observamos otra imagen del esquema del ensayo triaxial en roca que pues, complementa la que ya discutimos en esta diapositiva. Bueno, acá tenemos la celda Hook con la cual contamos en el laboratorio de la UPTC. Como les decía, tenemos una celda metálica en acero inoxidable. Acá observamos la membrana de caucho dentro de la cual se aloja la muestra o el espécimen de roca. Tenemos, digamos, acá unas entradas laterales que se conectan a un sistema de aplicación digamos, de presión que utiliza aceite hidráulica para presurizar el sistema y generar la presión lateral. Acá pues tenemos la prensa hidráulica, la cual pues ejerce la presión axial sobre el espécimen de roca. Bueno, entonces, ¿en qué consiste de forma general el ensayo? Entonces básicamente, pues yo tengo que establecer cuáles son las condiciones de esfuerzos de confinamiento que yo deseo aplicar sobre el espécimen de roca. En ese sentido, pues dependiendo del proyecto, si estamos hablando de un túnel o si estamos hablando de un talud, digamos que los niveles de presión que se van a ejercer van a depender en buena medida de las condiciones de esfuerzos naturales, es decir, va a depender de la profundidad a la cual se hace la excavación subterránea o el túnel y va a depender también de la altura del talud. Sobre esas condiciones de esfuerzos naturales, pues se puede, digamos, pensar o considerar las magnitudes de presiones de confinamiento a utilizar durante el ensayo. Es importante también establecer que las presiones de confinamiento que utilizamos en las pruebas triaxiales en roca pues deben limitarse a más o menos hasta un 50% digamos, del esfuerzo o la resistencia a compresión uniaxial con el ánimo, digamos, de proteger la muestra de alguna falla o problema durante el proceso de aplicación de carga cuando ya se alcanzan niveles de confinamiento importantes con respecto a la resistencia a la compresión simple o uniaxial. Bueno, entonces digamos que una vez definido el nivel de confinamiento, que puede estar alrededor de unos valores similares
a la presión de confinamiento, algunos valores de pronto por debajo de esos niveles de confinamiento y de pronto algunos valores por encima de las condiciones de esfuerzos naturales, corrijo. Entonces, y pues que cumplamos o verifiquemos que no superemos digamos, la resistencia a la compresión simple en esos niveles de confinamiento. Y una vez definido, pues básicamente lo que buscamos es lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos nuestro espécimen de roca. Bueno, y como les dije, digamos que la celda Hooke o la celda del triaxial en roca nos permite a nosotros aplicar una presión de cámara como tal. Supongamos que nosotros tenemos un valor definido de presión de cámara, por ejemplo, de 1 megapascal. Entonces nosotros con la celda Hooke podríamos llegar gradualmente a ese valor de confinamiento de 1 megapascal. Pero ojo, recuerden que la podemos aplicar lateralmente, entonces tendríamos que pensar en aplicar una carga o una fuerza axial para garantizar que la presión de confinamiento pues, sea uniforme en el espécimen de roca. Obviamente nosotros podemos aplicar la presión directamente con la celda Hooke, pero con el sistema de aplicación de carga axial estamos aplicando carga o fuerza. Entonces debemos ir aumentando gradualmente tanto la fuerza y la presión lateral. La fuerza que digamos dividida entre el área del espécimen, pues nos va a generar una presión o un esfuerzo. Entonces tenemos que ir aumentando gradualmente la presión lateral con la celda Hooke o con el sistema de la celda Hooke y la fuerza o la carga, de tal manera que gradualmente vayamos garantizando un aumento uniforme de las presiones y de la fuerza para llegar a una condición de presión de confinamiento deseada. Entonces digamos que con ese ejercicio o con esa situación, pues lo que nosotros buscamos es llegar a la presión de cámara que sea uniforme alrededor de todo el espécimen, utilizando los dos sistemas, digamos la presión lateral y previamente con la fuerza o carga que hacemos verticalmente. Una vez llegamos al valor de confinamiento, pensemos, por ejemplo, que lleguemos a 1 megapascal, la muestra está confinada y nos interesa a nosotros estudiar la respuesta de la roca en condición de confinamiento. Para ello, entonces, ya procederíamos a evaluar la respuesta de ese material que está confinado pues, a las solicitaciones mecánicas o a una carga. Y en ese sentido, pues nosotros aplicamos una carga axial, ¿sí? Que vamos incrementando hasta llegar a la condición digamos, de falla del material. Durante la prueba vamos midiendo las cargas que divididas entre el área del espécimen nos resultan en unos esfuerzos o presiones y medimos las deformaciones axiales y radiales, digamos, por medio de galgas extensométricas, que es lo que nosotros podemos hacer. Bueno, esta presión de confinamiento, ¿sí? Pues digamos, la denotamos como sigma 3 o presión de cámara y la fuerza axial adicional que nosotros vamos aplicando pues se denomina como esfuerzo desviador o mejor aún, bueno, la presión o el esfuerzo que resulta de la aplicación de la carga axial lo denominamos esfuerzo desviador. En ese sentido, pues nosotros tendríamos que el esfuerzo sigma 1 que se aplicaría en la dirección vertical sería igual al esfuerzo desviador más la presión de campo. ¿Sí? Y ese esfuerzo sigma 1 pues se va a ir aumentando o mejor aún, el esfuerzo desviador se va a ir aumentando hasta que la muestra pues logre la máxima resistencia. Bueno, digamos que para hacer la prueba teraxial en roca se recomiendan al menos 3 niveles de confinamiento o comercialmente los laboratorios cuando se realiza el ensayo triaxial en roca pues realizan con 3 valores de confinamiento que repito, nosotros los debemos definir en función de las condiciones de esfuerzos naturales y de los posibles escenarios de esfuerzos que experimenta la roca.
pero teniendo en cuenta la restricción de no utilizar una presión de confinamiento mayor al 50% del esfuerzo o de la resistencia con presión uniaxial. Bueno, digamos que nosotros estaremos haciendo pruebas similares a la de compresión uniaxial, o la compresión uniaxial sería una particularidad del ensayo triaxial en roca, en donde en ese caso el confinamiento sería igual a cero. Y para los diferentes valores de confinamiento, repito, tres, en las condiciones, digamos, de ensayos pues, comerciales, realizaríamos el estudio de la respuesta de la roca a una carga mecánica. Bueno, entonces vamos a observar unos resultados sobre mineral de hierro de la mina de Lugo. Estos son resultados de un artículo, de una investigación realizada sobre mineral de hierro de la mina de Lugo. Bueno, entonces en este caso tenemos, pues por un lado, el esfuerzo desviador y por otro lado, la deformación unitaria. Bueno, y para cada una de las curvas se está ilustrando la presión de cámara o la presión de confinamiento que se utilizó para la realización del ensayo. En este caso tenemos una presión de cámara de cero, sería pues una condición de compresión uniaxial porque el esfuerzo de confinamiento fue cero. Tenemos otra de 10 y otros valores, ¿sí? De 35, 47, y observemos que la roca o el mineral de hierro aumenta su resistencia en la medida que va aumentando el nivel de confinamiento, es decir, pues que el confinamiento tiene un efecto de, digamos, sobre la respuesta mecánica de la roca y pues nos va a dar un espectro del comportamiento de la roca en función de el nivel de confinamiento que estemos nosotros analizando o considerando para nuestros estudios. Bueno, esto es bien importante, dado que para cada una de las curvas nosotros podríamos identificar la resistencia, concepto que ya miramos para el caso de compresión simple, pero que aplicaría también para estas curvas esfuerzo de formación para condición triaxial. Entonces acá tendríamos el esfuerzo, digamos, para cada uno de los valores de confinamiento, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia? Digamos, lo ilustramos acá, que son los que se ven un poquito más claros. Entonces yo podría identificar para cada uno de los valores de confinamiento cuál fue el esfuerzo desviador, ¿sí? Que si le sumamos la presión de confinamiento del sigma 3, pues podríamos saber cuál es el valor de sigma 1 para cada uno de esos esfuerzos de confinamiento, valores de sigma 1 en la falla o valores de sigma 1 como resistencia de la roca para diferentes niveles de confinamiento. Y pues yo podría hacer una representación gráfica de eso. Bueno, entonces nosotros podríamos hacer una representación de esos estados de esfuerzos en dos espacios. Por ejemplo, en el espacio de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, que pues equivaldría al círculo de Moore. Es decir, que nosotros para cada resultado de, digamos, de comportamiento esfuerzo de formación en la falla, tendríamos un valor de sigma 3 y un valor de sigma 1, y en ese sentido podríamos nosotros dibujar el círculo de Moore. ¿Sí? Podríamos dibujar el radio, o a partir del radio del centro podríamos dibujar el círculo de Moore. ¿Sí? Nosotros podemos dibujar digamos, los estados de esfuerzos de resistencia para los diferentes niveles de confinamiento que resultarían acá en los diferentes círculos de Moore que estamos nosotros observando. Recordemos que para un determinado círculo de Moore, por ejemplo este que estoy analizando acá, el intercepto del círculo de Moore con el eje de esfuerzo normal pues es equivalente a sigma 1 y respectivamente por acá más o menos sigma 3. ¿Sí? Bueno, miremos que esos diferentes círculos de Moore de estados de esfuerzos de resistencia nos representan algo bien importante y es como una especie de límite, ¿sí? Hasta donde la roca está en capacidad de soportar,
¿sí? Esto, digamos que se está observando acá, es como una especie de umbral o límite o algo importante denominado envolvente de resistencia, que es el límite de los estados de esfuerzo hasta donde la roca, en este caso, esté en capacidad de soportar, ¿sí? Entonces, estados de esfuerzos por debajo de este envolvente, pues en teoría la roca está en capacidad de soportarlo. Estados de esfuerzos sobre la envolvente de resistencia, la roca está, digamos, en condición de equilibrio límite, es decir, que digamos, la resistencia está en equilibrio con respecto al esfuerzo al cual está siendo sometida la roca. Y estados de esfuerzo por encima de este envolvente, pues corresponde a estados de esfuerzo que la roca no está en capacidad de tolerar. Bueno, entonces observemos que a partir de esos, digamos, de estos niveles o estos estados de esfuerzos de resistencia, podemos llegar a construir algo importante que es la envolvente de resistencia de la roca. Bueno, finalmente tendríamos acá la representación de esas envolventes de resistencia que inicialmente las estábamos representando en el espacio de esfuerzo cortante o esfuerzo normal, es decir, en el espacio donde nosotros podemos representar el círculo de Moore, teníamos nosotros como tal la envolvente, ¿sí? Pero recuerden que estamos representando estados de esfuerzo de resistencia a partir de sigma 1 y sigma 3. Es decir, que también nosotros podemos representar estos estados de esfuerzos en un espacio de esfuerzos principales, es decir, en el espacio de sigma 1 y en el espacio de sigma 3. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Es básicamente la forma como estamos viendo los resultados. En el espacio de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, nosotros estamos representando los esfuerzos y los representamos gráficamente como el círculo de Moore o como un círculo de Moore, pero en el espacio de esfuerzos principales, cada estado de esfuerzos, como es sigma 1 y sigma 3, y estamos en este espacio de esfuerzos principales, pues lo vamos a ver solamente como un punto. ¿Qué pasa? En el eje digamos, de sigma 3, pues tenemos un valor de 0, ¿sí? Es decir, que si nosotros nos concentramos en ese envolvente o en ese límite de estados de esfuerzos de resistencia que el material está en capacidad de soportar, podríamos indicar que para un esfuerzo de confinamiento de 0, ¿sí?, estaríamos básicamente en la condición de un ensayo o un comportamiento de compresión uniaxial, es decir, este valor correspondería a la resistencia a la compresión simple de la roca. Cuando el confinamiento es mayor a 0, es decir, tenemos valores de sigma 3 mayores a 0, pues tendríamos un comportamiento de la roca a compresión triaxial. ¿Sí? Recuerden pues, que por lo menos debemos realizar 3 ensayos, que es lo que indica la norma. Más adelante miraremos unas recomendaciones adicionales para poder darle un mejor provecho a la realización de estos ensayos. Y digamos que en esta zona estaríamos en la zona en donde la roca está sometida a un esfuerzo de tensión, es decir, el valor de sigma 1 es 0 y sigma 3 es negativo, y en el caso, digamos, de geomecánica, los esfuerzos negativos nos están representando tensión, entonces la roca estaría sometida a una condición de tensión. En el caso de compresión simple, recapitulando, la roca estaría sometida a un esfuerzo de confinamiento de 0, estaría en compresión simple, y sometida a un esfuerzo de compresión sin confinamiento, y para el esfuerzo o la condición de esfuerzos de triaxiales o de compresión triaxial, en el estado de resistencia o de falla, la roca estaría sometida a una presión axial en la falla para un determinado valor de confinamiento que permitió lograr cierto valor de resistencia. Digamos que algo similar lo miraríamos en el círculo de Moore. Digamos, tendríamos un círculo de Moore que nos representa compresión simple, donde sigma 3 es 0 y sigma 1 en este caso correspondería a la resistencia a la compresión simple.
tendríamos otro círculo de Moore donde tenemos un determinado confinamiento porque el confinamiento es mayor a cero y en este caso sigma 1 correspondería al valor de la resistencia para ese valor de confinamiento y miraríamos acá un círculo de Moore pequeñito donde sigma 1 es 0 en este caso, sigma 3 es negativo y nos estaría representando una condición de esfuerzos a tensión. Bueno, digamos que de esa manera nosotros podríamos utilizar los resultados del laboratorio de las tres pruebas que miramos hace un momento, es decir, pruebas de compresión simple, pruebas de compresión triaxial y pruebas de tensión o tracción que podríamos obtenerlo a partir de ensayos brasileños o pruebas de tensión directa. Bueno, digamos que es importante cerrar la idea indicando que algunos autores pues, han evidenciado que esta envolvente pues, no es así como lo estamos ilustrando, sino tiene una forma, digamos, forma de S, pero eso pues, se ampliaría por medio de la lectura de un artículo que nos ilustra mejor esta parte. Por el momento estamos entendiendo el concepto de la envolvente de resistencia y el uso de los resultados de laboratorio para poderla construir. Muchas gracias.